que compartir, tienen referencias de lo que están haciendo en sus escuelas normales, en sus UPN o en sus universidades. Nos parece un diálogo extraordinario que nosotros, desde luego, estamos registrando. De tal manera que les invito a seguir socializando de manera paralela a la presentación. Nosotros recuperamos esas experiencias. En algunos casos podremos hacer llegar o vincularnos con ustedes, llamarles o hacerles un correo más particular justamente de estas exposiciones que hacen a lo largo de la charla. Pues sin mayor preámbulo, les doy la bienvenida a esta tercera sesión del Seminario Internacional Los Desafíos de la Profesión Docente en las Culturas Digitales. Hoy tenemos dos invitados, un país invitado, Colombia, y nuestro país anfitrión, México, con la presentación de la doctora María Soledad Ramírez Montoya. Quiero iniciar diciendo que la doctora Soledad es maestra normalista, de tal manera que sabe de lo que estamos hablando, sabe de sus inquietudes, sabe lo que se vive en la formación inicial de docente y conoce muy bien lo que sucede en las aulas y en la formación continua. Hoy en día tiene otras labores, es profesora investigadora de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, es chair de la Cátedra UNESCO, Movimiento Educativo Abierto para América Latina, y del International Council de Open of Distance Education, Latin American Open Education Movement. Participa en los programas de doctorado, de innovación educativa y de maestría en empoderamiento educativo del Tecnológico de Monterrey. También es profesora, investigadora invitada en diversas universidades de América Latina y de Europa, como Salamanca, Huelva, La Rioja, entre otras. En América Latina, la Pontificia Universidad Católica del Perú o la Universidad Técnica Particular de Loja, entre otras participaciones que tiene. Como he dicho, es maestra normalista, pero también participa como investigadora en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, que lo conocemos muy bien en nuestras escuelas normales, y tiene diversas líneas de investigación. Entre ellas, estrategias de enseñanza, recursos tecnológicos para la educación, ambientes a distancia y la formación de investigadores educativos. Si el hecho de que Soledad no sea generosa y nos comparta su experiencia es justamente ya un reconocimiento a esa trayectoria y sabemos cómo podrá incidir en las audiencias que el día de hoy le escuchan. Sin más, estimada Soledad, gracias por tu generosidad, por tu participación y esperamos con mucho gusto que nos compartas esta experiencia del movimiento abierto en las culturas digitales. Te dejamos la palabra durante 25, máximo 30 minutos para que tengamos la oportunidad de interactuar unos minutos con nuestra audiencia. Buenos días, bienvenida. Muchas gracias. Buen día para todos. Es un gusto estar con ustedes. Voy a proyectar aquí la presentación. Muchísimas gracias por esta invitación, por estar con tantos profesores, con tantos estudiantes también de diversas latitudes de América Latina y de España. Es un gusto y un honor. Agradezco la invitación de la Secretaría de Educación para participar con ustedes en este seminario internacional, donde hemos tenido ya a conferencistas maravillosos en las sesiones pasadas que nos han aportado muchísimo al saber de la educación. Y bien, en esta ocasión yo les quiero compartir un tema lindísimo de la educación abierta en el marco de una cultura digital. En este sitio ustedes ya pueden bajar la presentación, es tini.cc/Open Education, y ahí ya tienen ustedes esta presentación. La misma dirección la voy a enunciar al terminar la presentación. Julio, ¿me confirma si se está escuchando, por favor? Muy bien, Soledad, te escuchamos muy bien. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces, desde esta perspectiva es que les voy a hablar, y aquí en la portada de la presentación los quiero invitar a que visualicen lo que está en su lado derecho abajo. Ahí hay una figurita que dice CC, que es Creative Commons, y esto lo voy a mencionar en varias partes de esta presentación. Bien, pues vamos a iniciar. Voy a iniciar con un cuento, a ver si les suena. Érase una vez
un grupo, Julio, me están diciendo acá que no se ve, quizás sea por el retraso que tiene la transmisión, ¿verdad? De unos minutos por YouTube. Es sí, correcto. Soledad, sí. Es correcto. Hay un lag de unos segundos, entonces, para que lo contemples tú y nos apoye con la audiencia tomando en cuenta este pequeño lag que sucede. Bien, sí, entonces sí hay un pequeño retraso en que llegue la imagen, ¿verdad? Bien. Correcto. Muy bien, perfecto. Bueno, pues porque en el chat estaban ahí, creo que diciendo de que no se escucha y que no se ve nada. Está en el chat que lo están poniendo. Ok, si nos permite entonces un minuto, maestra, para descongelar la pantalla y el audio. Un segundo, por favor. Sí, sí, con gusto. Yo espero aquí. Les aviso, sí, gracias. Gracias. No se escucha, se traba, me indica sin conexión. Soledad, tú no sigues escuchando bien, ¿verdad? Yo sí los escucho bien. Sí, en unos Qué segundos. Bien, ya. Sí, César, claro. Okay. Gracias, César. Acá el equipo técnico, César, quien nos apoya con la parte del equipo técnico, además de sus otras funciones, está justamente revisando el detalle, a pesar de las pruebas que hicimos ayer y que salieron bastante bien.
Bueno. Listo, por favor, adelante. Adelante, doctora Soledad, ya se reinició la sesión. Bueno, vamos a ver, vamos de nuevo, a ver si ahora ya tenemos la visión. Ojalá que nos indiquen si todo va correcto. Voy a proyectar y Julio, si me ayudas diciéndome si se está viendo por ahí. Sí, ahora te vemos. Nada más, César, que nos confirme en la página de YouTube. Sí, ahorita está puro audio, pero yo creo que podríamos avanzar. Esta presentación está quedando grabada. Podemos avanzar con el audio para ya no hacer esperar a la audiencia, a los participantes, y posteriormente ya podremos disponer de la presentación de lo visual. Bueno, entonces te pido de favor, Julio, que le copien este link a los participantes ahí en el chat. En el chat, claro. Sí, tini.cc/Open Education. Así ellos pueden bajar la presentación y estarla viendo mientras yo estoy hablando y van escuchando el sonido. ¿Qué les parece? Excelente. Me parece muy bien. César ahí nos apoya con Ramsés, ¿verdad? Sí, ya está. Sí. Gracias. Adelante, estimada Soledad. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Gracias de nuevo a todos por estar aquí. Es para su servidora María Soledad Ramírez Montoya un honor el participar en esta ocasión con ustedes en este maravilloso seminario internacional que se está llevando a cabo por parte de la Secretaría de Educación Pública. El tema que hoy les comparto es un tema lindísimo de educación abierta en el marco de una cultura digital. Este tema es un tema muy nuevo para el ámbito educativo y donde los profesores y los estudiantes tenemos grandes oportunidades de acción. En el link que les están compartiendo por el chat, pueden ustedes bajar la presentación mientras viene la imagen en esta. De todas maneras, la sesión se está grabando y va a quedar disponible. Pero como vamos a ir avanzando en unos contenidos y en unas preguntas que les voy a ir haciendo, ojalá que puedan bajar la presentación en tini.cc/Open Education, así la O con mayúscula y la E también, para que puedan ustedes ir llevando la presentación y la secuencia. Se las están compartiendo ahí por el chat, ese link, y ustedes ya van a poder bajar esta presentación para ir siguiendo cada uno de ellos. Bien, dicho este mensaje, empiezo entonces con un cuento. Empiezo con un cuento que quizá les va a sonar algo conocido. Érase una vez un grupo de profesores que vieron cambiadas sus aulas por pantallas de computadoras. De pronto, las caras de sus estudiantes se mostraban en unos cuadritos pequeños.
Sus compañeros profesores y directivos parecían estar en otra dimensión. Había llegado un virus muy extraño, tan raro que distanciaba físicamente a todos. Pero ese grupo de profesores mantenía viva su ilusión de seguir formando, de seguir activo en esa cultura que hace grande a nuestras sociedades. Y un día, a esos profesores les dijeron: bienvenidos al mundo de la educación abierta. Esta es la agenda que voy a seguir, principalmente a partir de historias de la educación abierta en el marco de una cultura digital, donde vamos a explorar la cultura digital vinculada con los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a pasar a los recursos educativos abiertos en el escenario de una educación abierta. Y finalmente vamos a abordar un punto de qué es lo que podemos hacer los profesores en este mundo de educación abierta. Estos van a ser los puntos y en cada uno de los puntos ya les voy a ir diciendo un tip. Voy a ir mencionando ahí experiencias e historias y al culminar cada uno de los puntos voy a plantearles una pregunta. Esa pregunta les voy a solicitar que ustedes tengan ahí, si pueden, un cuaderno con un lápiz, con una pluma, con un bolígrafo, para anotar sus respuestas. Esto se va a dar en cada uno al finalizar cada una de las sesiones y son las mismas preguntas que les van a preguntar a ustedes, se las van a plantear en el registro como evidencia de que estuvieron en esta conferencia. Bien, pues ya les pasé el tip, así que empezamos con el primer apartado, de una cultura digital a los objetivos del desarrollo sostenible. Y en esta cultura digital, cuando nosotros hablamos de cultura, eminentemente una cultura digital, interviene el Internet, intervienen los avances de los desarrollos tecnológicos y de comunicación y cómo estos dos elementos confluyen en nuevas maneras ahora de comunicarnos, de establecer relaciones, de establecer prácticas educativas y se crea así una cultura digital donde estamos conectados por medio de estos avances y de estos desarrollos tecnológicos. Entonces, la cultura digital viene a verse inmersa con estos elementos y cuando nosotros los vinculamos a los objetivos para el desarrollo sostenible, en la cultura digital tenemos grandes oportunidades. La UNESCO nos ha pasado 17 objetivos de desarrollo sostenible donde nosotros podemos incidir. Estos 17 objetivos son una invitación para toda la sociedad y máxime para los profesores y los estudiantes para poder contribuir en algunos de ellos. Voy a hacer un paréntesis para pedir por ahí, no sé si será Julio o alguien tiene abierto su micrófono y se oye cuando teclea y cuando le llegan mensajes. Entonces, si lo puede cerrar un momento. Bien, pues entonces estos 17 objetivos de desarrollo sostenible son una invitación y aquí es bien importante que nosotros nos visualicemos en una cultura digital donde podemos incidir. En esos 17 objetivos, por supuesto que tenemos uno que nos atañe directamente en los ambientes educativos, es el objetivo 4. El objetivo 4 donde nos invita a garantizar una educación inclusiva y de calidad para promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Y no solamente es el objetivo 4 donde nosotros podemos incidir, sino que a través del objetivo 4, como un eje transversal, podríamos nosotros llegar a contribuir con otros de los retos que nos plantea los objetivos de desarrollo sostenible, quizá para trabajar cuestiones de género, quizá para trabajar en la reducción de las desigualdades o en acción por el clima o en vida submarina. De tal manera que aquí es muy importante que nosotros nos ubiquemos en cuál de estos objetivos, aparte del 4, aparte del que enuncia directamente a la educación de calidad, en cuál nosotros podríamos llegar a contribuir en una cultura digital. Esa es la primera pregunta que les planteo. Si es en el número 1, en el fin de la pobreza, en el 2, hambre cero, en el 3, salud y bienestar, en el 5, igualdad de género, en el 6, aguas limpias, 7, energía asequible y no contaminante, 8, trabajo decente y crecimiento económico, 9, industria, innovación e infraestructura, 10, reducción de las desigualdades, 11, ciudades y comunidades sostenibles, 12,
producción y consumo responsable, 13, acción por el clima, 14, vida submarina, 15, vida de ecosistemas terrestres, 16, paz, justicia y instituciones sólidas, 17, alianzas para lograr los objetivos. De tal manera que, estimados participantes en esta sesión, la primera pregunta es, ¿en qué objetivo de desarrollo sostenible puedes aportar en el marco de una cultura digital? Además del ODS 4. Continuamos con el segundo elemento y vamos a irnos ahora a ubicar el tema de los recursos abiertos en el escenario de una educación abierta. Y aquí voy a empezar con un tema que sería maravilloso que fuera incluido en la currícula, principalmente de las escuelas normales. Este es un tema de legalidad, es un tema de conocimiento que todos los educadores deberíamos de conocer. Deberíamos de saber sobre las licencias de los derechos de autor y lo que esto significa. Entonces, en este marco, nosotros tenemos unas licencias desde todo lo que está cerrado, muy cerrado, hasta lo que está abierto. Y en esa perspectiva es donde nosotros tenemos una gran oportunidad de cerrar esa brecha. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero conociendo de qué van estas insignias, estos sellos. Este es el más conocido por todos nosotros, es el que nos habla de todos los derechos reservados, el conjunto de normas y principios que regulan los derechos morales y patrimoniales que son concedidos a un autor, a una obra. En estos derechos podemos hablar de dos tipos de derechos. Por un lado, el derecho moral, que está vinculado con aquel que es quien hizo esa obra, quien la desarrolló, y ese derecho moral eternamente va a estar con él, siempre va a estar con él porque fue el autor de esa producción. En cambio, los derechos patrimoniales puede ser el lugar hacia el cual se permite una explotación de esa obra, quizás susceptible de un valor económico hasta un determinado plazo, y para esto se firman contratos, se firman convenios. Voy a poner un ejemplo. Esta presentación que tenemos ahora mismo aquí fue desarrollada por su servidora, y el derecho moral lo tengo yo y siempre lo voy a tener porque fui quien desarrolló esta presentación. Y el derecho patrimonial, yo le di un licenciamiento abierto del cual voy a hablar para que pueda ser usado y reutilizado de manera abierta por la comunidad. Pero si yo esta misma presentación la hubiera vendido, por ejemplo, a una editorial, como también es el caso, a una editorial en un libro y escribo un libro sobre esto y lo vendo a determinada editorial, los derechos patrimoniales ahora van a ser de esa editorial y los derechos morales van a seguir siendo míos, porque fui quien desarrolló la obra. Entonces, esta diferencia entre los derechos morales y los patrimoniales es muy importante que la tengamos visible para saber qué es lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Estas son algunos licenciamientos del ámbito abierto, mecanismos legales que nos permiten a nosotros compartir nuestras obras para que puedan ser usados, reutilizados y en ciertas ocasiones hasta modificados. También pueden ser esas obras ser usadas en un aspecto comercial o no, depende de la atribución que se le otorgue al licenciamiento. Otro tipo de licenciamiento es esto que nosotros vemos. Si vemos los portales, por ejemplo, de la Secretaría de Educación o del Gobierno del Estado de México o del Gobierno del Estado de Sonora, nosotros ahí al final podemos ver el licenciamiento y es un licenciamiento de este tipo, el que se otorga principalmente en el ámbito del gobierno. También tenemos un tipo de licenciamiento que nos habla de otro tipo de derechos cuando expira, digamos, la protección de los derechos patrimoniales, y es el último que vemos aquí en esta presentación, donde nos dicen que van a seguir siendo respetados los derechos morales por siempre y los derechos patrimoniales hasta la muerte del autor pasados 50 años. Es otro tipo de derecho que ya queda de una manera abierta. En este ámbito de licenciamientos entramos con los recursos educativos abiertos. Y les platico en estas historias que en el 2002 la UNESCO nos pide a las instituciones del mundo que abramos los contenidos y los cursos y los materiales de una manera abierta para compartir.
y para hacerlos accesibles hacia toda la comunidad. Aquí estamos hablando de una democratización del conocimiento. Y en esa democratización del conocimiento es donde entran muy fuertes la oportunidad que tenemos para trabajar con educación de calidad, con contenidos y con recursos que sean de calidad y que puedan ser compartidos de una manera abierta. ¿Qué son los recursos educativos abiertos? Esta definición que les estoy colocando en este momento es una definición a la cual llegamos ahora apenas hace unos meses. Teníamos otras definiciones, pero en esta es la más nueva, la que tenemos a partir del 2019, en donde registramos que los recursos educativos abiertos son esos materiales de aprendizaje, de enseñanza y de investigación en cualquier formato y medio, que residen en el dominio público o están protegidos por derechos de autor que han sido publicados bajo una licencia abierta que permite el acceso, la reutilización, la adaptación y la redistribución sin costo alguno por parte de terceros. Entonces, ¿qué son los recursos educativos abiertos? Son todos aquellos materiales que tienen un licenciamiento abierto que protege los derechos morales del autor, y este tipo de recursos puede ser tan pequeño y tan grande como nosotros nos imaginemos. Por ejemplo, tan pequeño como una fotografía. Si la registramos con el licenciamiento abierto, tenemos como un recurso, digamos, pequeño en tamaño. Una presentación de PowerPoint es un elemento un poquito más grande, y si le ponemos el licenciamiento, como es el caso de esta presentación, lo podemos también considerar un recurso educativo abierto. Pero a lo mejor llegamos a construir todo un curso con materiales abiertos. Y en esos cursos de materiales abiertos nosotros estamos escalando, digamos, el tamaño del recurso, pero sigue siendo un recurso educativo abierto. O puede ser un software o una plataforma de acceso abierto, de tal manera que los recursos educativos abiertos son de diverso tamaño, pero la principal diferencia estriba en el licenciamiento abierto que nosotros le damos a ese recurso. De tal forma que si ahora mismo entramos al Internet y bajamos ahí recursos que haya, ahora podemos ver si tienen ese licenciamiento abierto o no lo tienen. Esa es la principal diferencia entre un recurso digital que puede estar en Internet, pero no estar licenciado de una manera abierta con todas las atribuciones de autoría y también de permisos para usar y reutilizar esos materiales. Este es el registro donde podemos nosotros enunciar cuáles son estos tipos de recursos educativos abiertos y podemos elegir la licencia que nosotros le damos al recurso que nosotros vayamos a atribuirle un cierto permiso. Y nos van llevando de la mano, si nosotros entramos aquí, nos van llevando de la mano este recurso que yo quiero licenciar de manera abierta. Puede ser modificado y nosotros elegimos. Puede ser reutilizado, puede ser utilizado para fines comerciales o no, y nosotros le vamos dando ese licenciamiento de tal forma que al culminar terminamos con una licencia que nos recomiendan para atribuir al recurso que nosotros hemos diseñado, hemos producido. Cuando hablamos de los recursos educativos abiertos, no es lo mismo que la educación abierta, es un elemento. Los recursos educativos abiertos son un elemento dentro del gran ámbito de la educación abierta. La educación abierta se compone como un rompecabezas de muchas partes y muchas formas, y voy a hablar de ejemplos de lo que puede estar dentro del ámbito más amplio de la educación abierta y del movimiento educativo abierto. Por ejemplo, en el movimiento educativo abierto nosotros podemos estar visualizando diversas prácticas, por ejemplo, para producir recursos materiales del Internet, para seleccionarlos de los que ya están hechos y están disponibles en el Internet, o para diseminarlos y para enviarlos a diferentes sectores, como puede ser el gobierno, la industria, las ONGs o la academia. Pero también podemos incursionar en el movimiento educativo abierto en una práctica de movilización, que es precisamente hacer uso y producir, hacer una práctica nueva a partir de los ingredientes de la educación abierta.
Les voy a hablar de una normativa muy nueva que acaba de salir en UNESCO, en la que estuvimos trabajando el año pasado, y esta normativa fue configurada por los Estados miembros. Nos invitaron a representantes de todos los países, de los Estados miembros de la ONU, y a los chairs de las cátedras UNESCO de educación abierta. Aquí la fotografía, estoy con mis colegas de Nigeria, de Canadá, de Francia, de Nueva Zelanda, de Eslovenia, y ahí estuvimos trabajando en recomendaciones que van a llegar a las secretarías de educación. Ya están por llegar, si no es que ya les llegó. Estas recomendaciones fueron emitidas en noviembre del 2019, y en estas recomendaciones nos han centrado, nos han invitado a que nuestras energías trabajemos juntos en comunidad mundial para aplicarlas de una manera inclusiva y constructiva. ¿Cuáles son estas recomendaciones? Y ojo con esto, estas recomendaciones están disponibles aquí en este portal, aquí les puse el link, están disponibles para que nosotros las conozcamos y trabajemos sobre ella. Aquí todas las secretarías de educación y los ministerios de educación de todos los gobiernos de la ONU van a tener un trabajo muy intenso para impulsar estas recomendaciones, que son básicamente 5 recomendaciones las que nos hacen, y para esto también a las secretarías de educación y a los ministerios, la UNESCO va a dar un seguimiento de qué es lo que está haciendo con respecto a estas acciones. Nos está pidiendo un esfuerzo para desarrollar las capacidades en materia de creación, de uso, de adaptación y de distribución de los recursos educativos abiertos. También nos está pidiendo que elaboremos políticas de apoyo y que promocionemos recursos que sean inclusivos y equitativos de calidad, que fomentemos creación de modelos de sostenibilidad para estos tipos de recursos y que facilitemos la cooperación internacional. Desde esta perspectiva, este seminario de cultura digital que está impulsando aquí en México la Secretaría de Educación Pública es muy importante como un motor para esa facilitación de cooperación internacional que nos puede llevar a ejercer acciones en el marco de estas recomendaciones. Y como ya les decía, el tema de la educación abierta no es solamente recursos educativos abiertos. Aquí les tengo muchas prácticas de la educación abierta donde nosotros podemos visualizarnos. Por un lado, podemos estar hablando de cursos masivos abiertos. También podemos estar hablando de investigaciones abiertas, de innovación abierta, políticas abiertas, repositorios abiertos, libros abiertos, pedagogías abiertas, curación de contenidos abiertos, traducciones abiertas, colaboración abierta, simulación abierta, ciencia abierta, geografía abierta, apps abiertas. Esto que les traigo aquí es una maravilla. Los invito a que visualicen esos premios que se acaban de dar ahora el año pasado, en el 2019, los premios que fueron galardonados por el Open Education Global, en donde diferentes comunidades del mundo fueron premiadas por estas prácticas abiertas. Y podemos ver que en el ámbito hispanoparlante tenemos varios premios, tanto en España como en Brasil, como en México y en Guatemala. Estas prácticas de educación abierta son una invitación para visualizar qué es lo que nosotros podemos hacer y ejercer en la cultura digital que nosotros estamos desarrollando. Desde esa perspectiva viene la segunda pregunta. ¿Qué prácticas de educación abierta puedes llevar a cabo en el marco de una cultura digital? Y entonces, en estas prácticas, se las vuelvo a poner por aquí, ¿cuáles son esas prácticas que tú puedes ejercer para desarrollar ese ámbito de educación abierta? Quizá un libro abierto o un curso abierto o recursos abiertos, o a lo mejor puedes ayudar a contribuir con una política abierta o conciencia abierta. Depende del rol y las motivaciones y las posibilidades que tengas para ejercer. Entonces, la pregunta es, ¿qué prácticas de educación abierta puedes llevar a cabo en el marco de una cultura digital? ¿Con qué puedes contribuir? Nos vamos al tercer elemento para abordar
¿Y qué hacemos los profesores en este mundo de educación abierta? ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer? ¿Hacia dónde podemos caminar? Pues miren, aquí tenemos referentes de nivel mundial de todo lo que está en plataformas abiertas, contenidos abiertos, y donde nosotros como profesores, como estudiantes, podemos contribuir con prácticas abiertas y a su vez podemos también, si nos remitimos a lo que enuncié de las prácticas del movimiento educativo abierto, podemos buscar contenidos abiertos, podemos buscar prácticas abiertas, conocer sobre elementos que se estén dando en el ámbito de la educación abierta, y estos son referentes muy importantes que se han dado a nivel mundial. Ahora lo vamos a aterrizar. En el ámbito de Latinoamérica, tenemos el gusto de contar con la cátedra, con 2 cátedras que nos ayudan a impulsar el movimiento educativo abierto. Estas cátedras de la UNESCO y de la Corporación de Educación a Distancia nos invitan a trabajar juntos en actividades de prácticas de investigación, de formación de una manera abierta. En esas cátedras, tienen ahí ustedes el link, van a poder encontrar qué es lo que está haciendo el ámbito latinoamericano en cuanto a las prácticas. Algunas de ellas las voy a enunciar. Pero otro sitio maravilloso que tenemos en Latinoamérica dentro del Consorcio Global de Educación Abierta, tenemos nuestro nodo regional latinoamericano de Open Education, LATAM. Y aquí nos coordina Marcela Morales, quien es una activa participante de la educación abierta, y estamos trabajando varios países, y voy a poner unos ejemplos en esta presentación de lo que estamos trabajando. Y también la invitación que se nos hace para participar en este nodo con prácticas abiertas. Tenemos otra experiencia maravillosa que coordina Diana Hernández allá en Costa Rica. Fantástico, un espacio abierto, un laboratorio de fabricación abierta, y vemos que esta es otra práctica de educación abierta. Este es el primer y único laboratorio abierto a la comunidad, tanto en Costa Rica como a nivel internacional, desde una universidad pública. Y ahí hacen muchos equipos de impresión, escaneos, y en este momento que estamos con el COVID, están teniendo un papel muy relevante para desarrollar impresiones en 3D de respiradores que nos ayudan también y contribuyen con la salud en un momento tan importante como el que estamos pasando. Los invito a que conozcan, en todas estas presentaciones les he colocado el link de donde pueden ingresar y saber más al respecto de estas prácticas abiertas. Como había anunciado hace un momento, Marcela nos invita a participar en el nodo latinoamericano con prácticas abiertas. ¿Con qué tipo de prácticas? La que quieras, de recursos, de herramientas, de posibilidades, de pedagogías abiertas. Y tenemos aquí una gran oportunidad desde los diferentes países de contribuir en relaciones internacionales también con otros colegas que estamos dentro de este nodo latinoamericano participando. Entonces, tienen ahí una invitación. Por otro lado, nuestro colega Vladimir Burgos, acá en Monterrey, es un fehaciente seguidor de la educación abierta. A mí me encanta, yo le digo que es el padrino de la Cátedra UNESCO del Movimiento Educativo Abierto. Él nos invita a conocer y a buscar posibilidades para la educación abierta en metabuscadores y en catálogos. Y aquí en este sitio, y también en la presentación que tienen aquí el link, vamos a poder nosotros buscar imágenes, audios, videos, multimedias, con las cuales nosotros podemos contribuir con el tema del movimiento educativo abierto. Otro colega también del Tecnológico de Monterrey, pero en Campus Guadalajara, es Ken Bauer. Ken Bauer es maravilloso en todas sus acciones de la educación abierta, y él, a través de este webinar que está disponible en este link de YouTube, nos invita a usar herramientas abiertas para los cursos que nosotros estamos impartiendo. Ojo con esto, para cursos presenciales y cursos a distancia. De tal manera que en este webinar van a encontrar unas sugerencias maravillosas que hace para incorporar en las culturas digitales. Tenemos también por parte de aquí en el Campus Monterrey a nuestro querido doctorando Antonio Canchola, que él es un activo, fehaciente seguidor y formador en la educación abierta,
y él a través de este webinar nos ayuda a producir recursos educativos abiertos en 3 pasos. Es muy didáctico, se lo recomiendo mucho para ayudarnos a convertirnos en autores de recursos educativos abiertos. Otra práctica increíble que han desarrollado colegas de México y de Estados Unidos, Harold está en Estados Unidos, aunque nació en Inglaterra y ha estado también estudia su doctorado en España. Bien, bueno, estos colegas han trabajado en esta iniciativa de práctica abierta para la salud. En este sitio de Salus, que se encuentra ya disponible en 5 idiomas y como en 8 o 10 lenguas indígenas, está el contenido descargable abierto sobre el tema del COVID y siguen buscando aliados para seguir traduciendo en diferentes lenguas indígenas este contenido. Entonces nos invitan ellos a colaborar con prácticas abiertas en salud y es de verdad una iniciativa maravillosa que los invito a que se postulen a los premios del Open Education Global porque tienen todo para hacerlo. También yo los quiero invitar a buscar revistas en el directorio de revistas abiertas, el DOAG, donde tenemos una amplia posibilidad. Imagínense, nomás hay más de 14,000 revistas abiertas donde nosotros podemos desarrollar nuestras actividades tanto para formarnos como para formar a nuestros estudiantes. Entre esas revistas abiertas hay 2 que son mis preferidas. Una es la revista Comunicar, que se encuentra dirigida por Ignacio Aguadet. Es una revista de alto rango. Aquellos que estamos metidos en el ámbito de la investigación, el Q1 es de los más altos rangos, los invito a que la conozcan. Y también hay otra revista en la Universidad de Salamanca, en España, la revista Knowledge Society, y que es dirigida por el doctor Francisco García Peñalvo. Esas 2 revistas, los invito, son maravillosos, tanto para buscar contenidos como para escribir para esas revistas. También los quiero invitar a que participen y construyan con colegas en redes abiertas. Y aquí traigo un ejemplo de lo que hicieron en la Estancia Internacional UNESCO del 2017 estuvieron trabajando y lo presentaron en el 2019. Y ellos trabajaron sobre la producción y diseminación de recursos educativos abiertos para la diversidad y el interaprendizaje. Estos colegas, Dulfa y Esteban, María Cristina, Delia, Luis Fernando, muy activos de 3 países, Argentina, Colombia, México, construyeron juntos unas prácticas nuevas y posibilidades. También en la estancia internacional que tuvimos en diciembre del año pasado, estuvimos aquí trabajando 80 colegas de 12 países del ámbito hispanoparlante, donde aportamos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible con proyectos abiertos. En ese link ustedes van a poder encontrar las prácticas que desarrollaron los colegas y que están disponibles tanto en videos como en infográficos de lo que ellos han postulado para trabajar en esas prácticas abiertas. Los invito también a explorar diferentes repositorios institucionales para ubicar contenido abierto. Los repositorios institucionales en el ámbito de Latinoamérica es muy nuevo. Y en México hemos tenido un gran impulso en los últimos 4 años para que las instituciones tengamos nuestros repositorios abiertos y también nos vinculemos a un repositorio nacional abierto. En especial aquí les comparto el que tenemos en el Tecnológico de Monterrey, donde está dirigido por Vladimir Burgos y también por Sara Rodríguez, quien nos ayuda a hacer de esto un motor alucinante. Y cuando digo un motor alucinante es, por ejemplo, la posibilidad de tener esta presentación ya disponible en el repositorio institucional. Sarita me ayuda muchísimo cada vez que doy conferencias, yo subo todas las presentaciones como contenido abierto y ella me da el link en donde ya está disponible, que es el link que les compartí hace un momento y que se los voy a anunciar al finalizar esta presentación. Bien, pues los invito a entrar al repositorio del TEC de Monterrey. Hay una producción alucinante de patrimonio cultural, de producción académica, de producción científica, que estoy segura que va a ser de gran valor para todos. Los invito también a participar en la conferencia de educación abierta. Necesitamos que nuestro mundo hispanoparlante esté ahí
Y en esta ocasión, pues por la situación que estamos viviendo, va a ser en línea. Si no, los hubiéramos invitado a Taipei a que nos acompañaran por allá. Están abiertas ahora mismo la posibilidad de mandar ponencias para esta conferencia que se va a llevar a cabo en línea y que ustedes van a poder estar disfrutando. Por favor, entren a este link, vean de qué se trata, cómo pueden participar y cómo podemos seguir aprendiendo del ámbito de la educación abierta. Una invitación más está en que se postulen hacia los premios de educación abierta con prácticas. Hay premios de diversa índole, como los que acabo de enunciar hace un momento, y también como de otras áreas nuevas que están abriendo sobre la educación abierta. Una de ellas es la resiliencia, por ejemplo, donde yo visualizo también que se pueda postular el proyecto Salus, el de salud, que hace un momento acabo de enunciar. Así que los necesitamos para que se postulen en estos premios y que saquemos más premios en nuestro ámbito latinoamericano, iberoamericano. Bien, voy a estar cerrando esta sección ya invitándolos a participar en el movimiento educativo abierto. Como podemos visualizar, no es la educación abierta únicamente una cuestión de recursos educativos abiertos, es de prácticas abiertas, es de acciones abiertas, de plataformas abiertas, de posibilidades abiertas que nos van a permitir a nosotros crecer. Y la última pregunta que yo les tengo ya casi para cerrar la presentación es: ¿cómo puede ser parte del movimiento educativo abierto en el marco de una cultura digital? ¿Cómo puedes incursionar en este movimiento educativo abierto? ¿Con qué acciones, con qué prácticas de producción, de selección, de diseminación, de movilización? ¿Con qué prácticas del movimiento educativo abierto puedes tú estar contribuyendo a una cultura digital? Esa es la tercera pregunta que les tenía y ya finalmente cierro con invitaciones abiertas esta presentación donde los invito a la estancia internacional del 2021. Estas son acciones que llevamos a cabo desde la Cátedra UNESCO del Movimiento Educativo Abierto. Nos reunimos aquí en Monterrey. Cada 2 años está toda la comunidad de profesores y de estudiantes invitados a participar. Hemos tenido el gusto de contar con todos estos colegas que ustedes pueden ver en estas fotografías. Durante 15 días trabajamos en esa estancia internacional para producir una práctica abierta que se van a llevar a su entorno y la van a aplicar en los siguientes años. Entonces, lo que nosotros hacemos en esos 15 días son muchos ambientes de formación, de colaboración, de trabajo en red internacional para generar prácticas abiertas. Los invito a que se visualicen y que vengan en el 2021. También los invito a que participen en un congreso maravilloso que tenemos todos los diciembres aquí en Monterrey, el Congreso Internacional de Innovación Educativa. Se va a llevar a cabo del 14 al 16 de diciembre. Hasta este momento sigue siendo una posibilidad presencial, no sabemos cómo vamos a avanzar, pero siempre se ha llevado a cabo en esta presencialidad. Y en este momento están abiertos la posibilidad para mandar nuestras ponencias, así que los invito a que contribuyan con prácticas de innovación educativa y con también que se registren en este maravilloso observatorio de innovación educativa que es una plataforma abierta donde a través de ese registro cada semana nos van mandando una síntesis de las innovaciones educativas que hay en el mundo. Nos hacen la tarea, siempre les digo esto y les agradezco a este equipo maravilloso del observatorio, y nos dicen cuáles son las innovaciones que están saliendo en el mundo, en qué está la educación y cómo avanza en el ámbito de la innovación educativa. Y ya finalmente les pido de favor que nos ayuden a encontrar talento en el mundo que quiera venir a estudiar un doctorado de innovación educativa. Tiene 100% de beca por parte de la institución, 100% de colegiatura, y también al ser un posgrado de calidad, tiene beca de manutención por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Así que tiene el 100% de beca y ojalá que se animen. Es presencial, es en Monterrey. Y también una maestría en emprendimiento educativo. Esta sí que la tenemos en Sistema Blended Learning. Tienen ahí los contactos de los directores para pedir la información. Cierro el cuento
aquel con el que iniciamos la presentación, y con el paso de los años, ese grupo de profesores que un día vieron cambiadas sus aulas por pantallas de computadoras, que un día saludaban a sus estudiantes en unos cuadritos pequeños, que creyeron que sus compañeros y profesores directivos estaban en otra dimensión, que vieron que el virus extraño ya no era una gran amenaza, regresaron a sus aulas. Algo había cambiado en ellos, pero lo que no cambió fue esa ilusión de seguir siendo parte activa de esa cultura que hace grande a nuestras sociedades. Gracias por encontrarnos en el marco de una educación abierta. Ahí tienen el sitio donde pueden bajar la presentación y los correos y los links de la Cátedra UNESCO. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora María Soledad Ramírez Montoya. Ha sido una charla extraordinaria que ha abierto un panorama, un espacio muy grato donde todo mundo, más allá de escucharle, puede participar. Permitir, antes de hacer algunas reflexiones, ofrecer unas disculpas muy sentidas a nuestra comunidad de más de 1,260 docentes que están conectados de manera sincrónica para seguir esta extraordinaria charla de la doctora María Soledad sobre el movimiento abierto. El video en la transmisión, siendo sincrónica, ha tenido algunos detalles. Sin embargo, el equipo técnico de la Dirección General de Educación Superior estará puliendo el video. La charla está siendo grabada sin ninguna falla y podrá ser nuevamente presentada ya limpia, muy nítida, en el espacio, en la página web de este seminario. De tal manera que ningún docente de los que hoy están conectados podrán perderse de manera fluida la charla. Aún así, los comentarios son extraordinarios. Quiero recuperar algunas cosas, dado que la interacción se limitó un poco por la cuestión de la conectividad, hacer alusión a varias cosas. Una de ellas es esta posibilidad de que movimientos educativos en la cultura digital, en las sociedades del conocimiento, implica una democratización de ese conocimiento, es decir, que más personas, más estudiantes, más maestras, la sociedad en general pueda acceder a estos conocimientos que se generan y que se comparten. Me parece que una frase que podría ayudar es algo que trabajamos hace unos 8 años, cuando trabajamos 8 años más o menos, lo de Creative Commons, que en las sociedades del conocimiento y en las culturas digitales, las comunidades se empoderan porque comparten. Es decir, el sentido del movimiento abierto, salvo su mejor o un siguiente aporte, doctora, tiene que ver con el hecho de compartir, no más ese conocimiento que se retiene para mí, que yo lo tengo y que lo protejo para que nadie más sepa lo que está sucediendo. No más esa aula o ese docente de puerta cerrada. Esta idea puede ser ilustrativa, la maestra o el maestro que entra a su aula y que cierra la puerta, no desde que sepa qué sucede al interior. En el movimiento abierto abrimos nuestras prácticas, abrimos nuestra experiencia, la compartimos con otros y en la medida que compartimos trascendemos nuestras fronteras de conocimiento, generamos nuestras redes más allá de lo académico hacia un ámbito de una vinculación social, hacia una empatía con el otro, con la otra, que hace cosas similares, pero también diferentes, y que todo ello enriquece nuestras vidas académicas, pero desde luego nuestras vidas personales, que es lo que me parece que se nota en esa pasión con la que presenta cada uno de los temas. Suelo decir, solo habla con la pasión aquel que ha caminado el camino, y la pasión con la que hoy nos ha compartido esta enorme charla, estoy seguro que tiende muchos puentes para que las escuelas normales y toda docente que está participando de este seminario sepa que su experiencia tiene una posibilidad de ser escuchada, de ser leída, ¿no? Entonces, esto me parece que ha sido un oasis extraordinario en este marco de las culturas. Siguiente reflexión tiene que ver con la posibilidad de entrar a estas plataformas para poder trabajarlo, los repositorios abiertos que muchas escuelas están hoy generando, y quiero compartirle que justamente hay una red muy importante
de escuelas normales y sus académicas y jóvenes estudiantes que están compartiendo sus mejores prácticas profesionales en repositorios nacionales. Es decir, hoy tenemos un repositorio de más de 2,500 videos de prácticas que se hacen o que hacen las y los estudiantes normalistas y que estará disponible precisamente para que otros puedan enriquecerse de esas experiencias. Y yo les decía al inicio de este seminario que parece que lo que sucede en las culturas digitales era un poco ajeno a lo que nosotros estábamos viendo y reduciendo como simple tecnologías para aprender, aplicaciones para ejecutar, que el mundo de las culturas digitales es todo un replanteamiento de cómo se relaciona la sociedad con su entorno y que, bueno, mucho media a través de las culturas digitales, pero que no se pierde ni el arte, la cultura, las lenguas indígenas, nuestras lenguas y culturas originarias posibilitan su difusión a través de estas culturas digitales y a través de estas plataformas que hoy nos ha compartido. De tal manera que dos cosas más. Unos docentes de educación básica en todo el país generaron un problemario nacional de problemas de aritmética que es extraordinario. Hicieron una feria en el semestre pasado y generaron un problemario nacional para poderlo compartir. Es decir, no solo los problemas que aparecen en libros de texto o en algunas páginas web, sino los problemas que pueden crear los maestros y las maestras que participan de estos cursos. La posibilidad, la plataforma que hoy nos comparte, estoy seguro que será más que bienvenida para que estas experiencias se puedan difundir o se puedan compartir en estas plataformas, y estoy seguro que sus congresos y los programas nos ha compartido en los que pueden participar nuestras comunidades, seguramente van a estar no solo bien recibidos, sino han generado una gran expectativa en comunidades. No sé si quisiera compartir algo más. Yo tendría una pregunta, porque quiero hacer énfasis que este seminario no margina y no deja de contemplar que tenemos comunidades en condición adversa en términos digitales, en términos tecnológicos y de conectividad. ¿Cómo empoderar, cómo apoyar justamente a estos grupos vulnerables que tienen una amplia brecha digital aún en nuestro propio territorio para poder ser parte de un movimiento abierto? Con eso podríamos cerrar, además de un comentario final, doctora Soledad. Sí, muchas gracias, Julio. Muchas gracias por esta pregunta tan maravillosa, porque en este crisol que tenemos, sobre todo en Latinoamérica, hay zonas donde el Internet todavía no está muy fuerte, no llega, y está en ciertas ocasiones todavía en un nivel no óptimo para hacer uso de muchas posibilidades digitales. En este ámbito, la educación abierta tiene también mucho trabajo por hacer y también ya tiene acciones. Ya hay muchos de estos recursos y todas estas posibilidades que uno las puede tener, las puede usar sin el Internet. Claro, en un cierto momento sí lo requiere para bajarlas. Estoy pensando en recursos educativos digitales para bajarlas, pero luego ya son autocontenibles y pueden estarse desarrollando. ¿Cómo hacer para integrar a las comunidades y para empoderar a todo este grupo de profesores, de estudiantes que no tienen todas las condiciones y las posibilidades del Internet? Yo empezaría mucho por el ámbito de la formación, que es parte de este seminario digital que se está llevando a cabo, mucho la formación para encontrar esas oportunidades donde se pueden hacer desarrollos y producciones para las características propias. Los profesores en sí, a través de esta formación, entre más conozcan sobre el tema, por ejemplo, de la educación abierta, más se les va a abrir su creatividad para crear las posibilidades que pueden implementar en su contexto. Este empoderamiento del que tú hablas, Julio César, parte entonces de ese motor que es el profesor, desde su formación, desde esa creación que les da su sabiduría
para esa creación y también ese uso de lo que ya está hecho y traerlo hacia el contexto. Yo por ahí lo veo crucial el trabajar en redes, lo veo realmente muy importante. Por ejemplo, esto que estamos proyectando, Julio, y que si me permite ya lo voy a ir enunciando. Estamos planteando un proyecto que nos vamos a ir a trabajar con las escuelas normales en el tema de la educación abierta y quisiéramos barrer a todo México en principio y después nos vamos a Latinoamérica, pero con el tema de la educación abierta y ahí trabajar con los estudiantes, trabajar con los profesores y con las zonas que no tienen todas las posibilidades, digamos, del Internet para trabajar y construir juntos en redes. Eso es lo que estamos visualizando y es como yo veo el empoderamiento, porque necesitamos trabajar en esa democratización del conocimiento. Gracias. Voy a cerrar porque no puedo evitar todos los agradecimientos que se hacen en la transmisión. Por ahí colegas seguramente de Monterrey que dicen que pones muy en alto justamente la ciudad de Monterrey, por supuesto, una gran embajadora de esta ciudad, del Tecnológico de Monterrey, pero además también muchas felicitaciones que te mandan nuestras maestras y maestros por la extraordinaria exposición y les compartimos que esta se va a depurar para que la puedan ver sin problemas. Pero hay una pregunta que quiero cerrar en lo que se va preparando el doctor Francisco Vallejo de Colombia, nuestro siguiente invitado. Hay una frase que me gustó de un maestro que nos dice, el maestro José María Contreras, dice, desafortunadamente las experiencias se quedan en nuestras escuelas, los agobia la burocracia educativa. Salvo tu mejor opinión, justo lo que tú nos estás diciendo es que el movimiento abierto rompe con estas barreras que tienen que pasar por todo un registro o un protocolo. El movimiento, el compartir de manera directa con las comunidades. ¿Estoy en lo correcto, doctora? Sí, estás en lo correcto. Y mira, estabas leyendo la pregunta. Por favor, repíteme el nombre. Abraham, ¿era quién lo enunció? Es el maestro, no sabemos de dónde es, si es de México, de otro país o de una escuela normal, se llama José María Contreras y dice, desafortunadamente, las experiencias se quedan en nuestras escuelas, los agobia la burocracia educativa. Creo que la reflexión vale la pena porque quizás el maestro José María puede ser la mirada o la experiencia de muchos más docentes y maestras que han tenido que esa problemática de exponer porque tienen que cumplir con unos protocolos. Sí, y muchas gracias. Bueno, José María, muchísimas gracias por esto que has externado. Es una realidad la que tenemos, la burocracia, las actividades que muchas veces no nos dejan llevar a cabo todo lo que nosotros quisiéramos. Me encanta que lo hayas planteado para poner el reto en la perspectiva. La capacidad que tenemos todos nosotros los profesores en el nivel educativo donde nos estemos desempeñando, la capacidad que tenemos para transformar las vidas, para transformar a nuestra sociedad es increíble. Y entonces, en nuestras actividades, algo que nos falta muchísimo en el ámbito latinoamericano, afortunadamente no en el iberoamericano, ellos tienen más desarrollado esto. En el ámbito latinoamericano lo que nos falta muchísimo es dejar el registro de nuestra huella digital de lo que hacemos. Como bien dices, la burocracia nos lleva a tantas actividades, tantas acciones y luego se queda pues en la experiencia de quienes la vivimos. El gran reto que tenemos en nuestro ámbito latinoamericano es dejar nuestra huella digital. Y nuestra huella digital pasa por dejar un escrito, dejar una ponencia, dejar un artículo, dejar un libro en abierto, dejar una evidencia de lo que ahí pasó. ¿Para qué? Para compartir con otros profesores, con otros estudiantes, con otros contextos lo que nosotros estamos haciendo. Cuando yo escuché desde la primera vez que Julio formuló tu sentir y tu pregunta, te lo juro que me emocionó tanto, por eso le dije, dime de nuevo su nombre, porque me remitió a esto, me remitió a que aquellos que hemos tenido la oportunidad, me remitió a mi vivencia cuando estuve viviendo en España, estudiando mis posgrados, y me remitió a este sentir que muchos de los que hemos tenido oportunidad de estudiar en otro país, lo hemos vivido. Cuando hemos estado en otro país, agradecemos todo lo que nos forman y las comunidades en las que estamos, pero también aprendemos a reconocer el potencial que tenemos en nuestro contexto.
Yo recordaba cuando estaba estudiando a mis profesores de Sonora, a mis profesores de la Normal, del Tecnológico de Sonora, los recordaba en todo lo que ellos me enseñaban, cómo me enseñaban. La diferencia estaba, no era en la capacidad ni en la creación. La diferencia estaba en que no lo dejaban por escrito. No estaba en libros, no estaba en artículos, no estaba en ponencias. En cambio, mis profesores de España, a los cuales adoro, y a mis colegas, ellos tienen esa cultura de escribir, de dejar una huella. Esa es la invitación que yo quiero hacer con tu pregunta, José María. Quiero invitar a nuestra comunidad latinoamericana a que dejen su huella, a que se vean compartiendo de una manera abierta esa práctica maravillosa que están llevando a cabo. Que no te lleve la burocracia siempre va a estar ahí. Y aprovecho que hay muchos directivos en este canal para decirles, no pidan permiso para dejar su huella. Esto es, no se amparen en que dicen, no, el director no me va a dejar, luego se van a enojar. No, es tu huella digital, es tu contribución como profesor, como estudiante, la que tú debes dejar con alta calidad. En esta educación abierta, lo que nosotros estamos promoviendo muchísimo es danos luz sobre la calidad de la educación y las prácticas que estamos llevando a cabo. Y dar luz significa dejar esa huella, dejarlo en una entidad, en un escrito, en una práctica que los demás podamos conocer. Lo que acabo de compartir en la presentación, las prácticas de Costa Rica, las prácticas de los colegas de los diferentes países, es una huella que ellos ya dejaron. Ya dejaron ahí un escrito, ya dejaron una experiencia que ahora yo les pude compartir. Esa es la invitación que les hago. Pues muchas gracias. Ahí están de manera muy provocadora para sumarnos. Gracias, estimada doctora Soledad, gracias por la generosidad de compartir. Y vamos a pasar con nuestra nuestro invitado de Colombia, es el doctor Francisco Arturo Vallejo García, quien ya está listo para su presentación. Él la va poniendo en pantalla. Me voy a permitir presentarle. Él es doctor en educación por la Universidad de Caldas, normalista por la Escuela Superior de Manizales, de tal manera que hoy es un día de normalismo. Se ha desempeñado como secretario de Educación de Manizales y rector de instituciones educativas en la misma ciudad. Actualmente es rector de la Escuela Normal Superior de Manizales. Es docente en el seminario. Buenos días, ¿me escuchan? Francisco, buenos días, ¿me escuchas? Buenos días, totalmente. Parece que se cortó Julio, no te escuchamos, ya no te vemos. Sí, salió Julio. Entonces, si me permiten, voy a continuar con la presentación que estaba haciendo Julio de nuestro siguiente ponente, el doctor Francisco Arturo Vallejo García, quien es doctor en educación por la Universidad de Caldas, normalista, como lo señalaba Julio, por la Escuela Normal Superior de Manizales. Se ha desempeñado como secretario de Educación de Manizales, rector de instituciones educativas oficiales de Manizales, también rector de la Escuela Normal Superior de Manizales. Actualmente es docente del Seminario de Investigación Cuantitativa en el programa de Maestría y Doctorado en Educación de la Universidad de Caldas. Entre sus publicaciones se encuentran procesos mesocurriculares como factores conexos con el éxito y fracaso escolar.
criterios de promoción estudiantil como factores conexos al éxito o fracaso escolar y dificultades de los estudiantes de grado octavo en los procesos de tratamiento y conversión de los números nacionales. El día de hoy estará con nosotros impartiendo la siguiente ponencia que lleva como título Nuevos ecosistemas educativos. Justamente estamos en el momento crucial en que por lo menos nuestras escuelas normales están incursionando en nuevos ecosistemas de trabajo, y qué mejor que alguien con tanta experiencia como el doctor Francisco Arturo Vallejo nos pueda compartir este tipo de ponencias. Entonces, le voy a pedir al doctor si puede ir compartiendo su pantalla para que podamos ir realizando la transmisión. Muy bien. Adelante, doctor Francisco. Muy bien. Un saludo para todos. Desde Manizales, Colombia, especialmente desde la Escuela Normal Superior de Manizales, venimos hace 8 años con un laboratorio de innovación pedagógica analizando las nuevas tendencias y las transformaciones que se deben de dar en los ecosistemas educativos, y para eso tuvimos que hacer un trabajo arduo de mirar la génesis de cómo evolucionó y cómo se conformaron los sistemas como tal en educación. En este ejercicio que les voy a presentar aquí, compartir la pantalla. Tenemos que hacer un recorrido histórico, y el recorrido histórico es ubicarnos en los años 1750, cuando empieza la primera revolución industrial, y en estos ecosistemas hay una relación entre las transformaciones económicas, tecnológicas y sociales que produce el ingreso de la economía rural al pasar a la economía industrialización, desplazamiento de nace la educación 1.0 que ponemos nosotros en el Laboratorio de Innovación Pedagógica. Y la génesis de este modelo educativo que nace es con un centro, y el centro son los contenidos. Los contenidos con 4R en el fondo, que son recibir información, repetir la información, registrar la formación en el corto, mediano y largo plazo que tenemos en el cerebro, y luego reproducir la información. Se forma este centro para el proceso de enseñanza-aprendizaje con unos sistemas de evaluación, unos planes de estudio, y cuyos efectos empiezan a generar estos ejercicios, que es la deserción, la pérdida de grados y la extra. Este modelo de educación 1.0 con esta génesis tenía lógica entre el año 1750 y 1850, porque lo máximo que había en un país como América Latina era una biblioteca en las capitales, pero en los otros centros no lo había. Esto quiere decir que estas 4R sí eran importantes en ese contexto, pero si seguimos evolucionando en los ecosistemas y en las relaciones tecnológicas que dan, nos vamos para la segunda revolución industrial, cuando se incorpora la electricidad y el motor a combustión. Cambian las relaciones sociales, cambian todas las relaciones de las empresas económicas, cambia la medicina, cambia la ingeniería civil, e ingresan las transformaciones en los hogares, pero vemos un fenómeno en educación que es repetitivo. La educación 1.0 sigue el paso como si no fuera permeada, es decir, sigue centrada en los contenidos y sigue con las 4 R's que llamamos en el laboratorio, que es ir a recibir información, repetir información, reproducirla y registrarla en nuestro cerebro. Luego viene otra relación ecosistémica, que es la tercera revolución industrial con la era digital. Estamos hablando de los años 60, con la incorporación de los ordenadores, el Internet en el año 1990, y empiezan a automatizarse
empresas, automatizarse en los trabajos, se hace un gran desplazamiento de mano de obra, desaparecen muchos trabajos que no tenían sentido porque la automatización viene a hacer ese desplazamiento. La digitalización ya viene a ser un ejercicio normal y ya la educación acá debería ser otro efecto como ecosistema, pero vemos que la educación entre 1960 y el 2010 continúa con la educación 1.0, un ecosistema que sigue perdurando por encima de todo con los centros en el desarrollo de contenidos y las 4R que llamamos nosotros, que es el enfoque de ese modelo educativo, y que ese modelo educativo todavía ahorita entrando a esta relación de la cuarta revolución industrial, donde entramos a la automatización de los procesos mecánicos todavía digamos que sobreviven de la segunda era industrial, no encajan dentro de las transformaciones ecosistémicas que se dan. Los cambios que vienen ahorita tan profundos vienen con una relación de tecnología muy fuerte y va a ser la transformación de todas las relaciones sociales como estamos. Estamos hablando del Big Data, el Internet de las cosas, los carros autónomos y algo grandísimo que es la inteligencia artificial. Contra esto nosotros tenemos que hacer un salto y es el salto a un ecosistema de educación digital 4.0, una educación donde las variables son diferentes. Y las variables que nosotros proponemos y que estamos trabajando como laboratorio en la Normal Superior de Manizales es Debemos de saltar a una educación diseñada para el aprendizaje diverso, un salto hacia un modelo educativo 5.0. ¿Y por qué si estamos en los albores de la cuarta revolución industrial decimos que un modelo educativo 5.0? Porque para el 2040 se tiene proyectado que hay otra gran revolución que es la automatización completa desde la autonomía de la inteligencia artificial. Es decir, cambian todas estas relaciones y la educación debe de ser el factor de la cuarta revolución a que nos lleven a preparar a las juventudes, a preparar el futuro de la población latinoamericana para enfrentarnos a algo tan poderoso como son los robots autónomos desde su inteligencia artificial, que son muy poderosos. Me explico. Este ejercicio que llevamos nosotros, ya el cambio del centro de la educación pasa a ser un salto. Ya no el centro va a ser el desarrollo de contenidos, sino que el centro va a ser el desarrollo del pensamiento. Y ya no van a ser las 4 R's el enfoque que se le va a dar a la educación, como es el enfoque de la 1.0, que son las 4 R que les estaba diciendo, sino que aquí el enfoque es el desarrollo del talento y la creatividad. ¿Qué nos va a permitir este desarrollo del talento y la creatividad? Nuevas esferas. No es posible que nosotros terminando a los años 40 la cuarta revolución industrial para entrar a la quinta, sigamos con un sistema educativo que no está apto para estas generaciones de estudiantes que tenemos, los chicos alfa que nacieron después del 2010, que son netamente digitales, y que sigamos llevándolos muchos años, 10 años, 12 años a una institución educativa a repetir contenidos, a memorizar y a no desarrollarse como persona y como individuo en su talento y creatividad. La educación aquí es fundamental, este salto. No hacer este salto de educación al desarrollo del pensamiento con enfoque del talento y la creatividad es prácticamente condenar a la humanidad a la autodestrucción. Y digo a la autodestrucción de la especie porque cuando lleguemos a la quinta revolución, cuando lleguemos a los robots autónomos y con su proceso de inteligencia propio en la inteligencia artificial, pues habrá un caos social entre máquinas inteligentes y personas. Una máquina la harán en mediodía, le colocarán un chip con todos los contenidos habidos y por haber, e inmediatamente empezará a generar su inteligencia artificial. Mientras que un chico nace y necesita más o menos 16 años estar en una institución educativa para poder desarrollar el talento y pensamiento y la creatividad. En el sistema educativo 1.0, si no nos desligamos de ese desarrollo del pensamiento, nuestro ecosistema educativo va a ser la propia destrucción del ser humano. Solo las generaciones que se preparen en el desarrollo del pensamiento y talento y creatividad van a ser las que van a competir en unas nuevas lógicas tecnológicas como son los robots autónomos en estas inteligencia artificial.
En esto nosotros tenemos que hablar de un plan de estudios con un pensamiento socioemocional, comunicativo, científico y expresivo. Áreas como la ética y los valores y la religión y la libre expresión religiosa en lo socioemocional, la lengua materna y los idiomas comunicativos, en lo científico como matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y las ciencias de las TICs, el arte, la recreación y el deporte y las áreas afectivas. Esto dentro del desarrollo del pensamiento. No es el contenido es el pretexto para nosotros poder entrar e incursionar en una educación 5.0 que potencia las capacidades de los estudiantes o los estilos de aprendizaje y elimina algo que es muy normal en la configuración del sistema educativo 1.0, que es la famosa pérdida del año escolar. En este sistema no se va a perder el año escolar. En este sistema se reconocen los saberes de los estudiantes y aquellas materias que reprueba son las materias donde buscaremos un trabajo vía online en los intersemestrales, en los tiempos de verano, como se llaman en otras culturas, para potenciar sus debilidades o definitivamente mirar que su talento no lo lleva hasta allá. Esto es lo que nos generará a nosotros un nuevo sistema educativo permeado por las tecnologías de la cuarta revolución industrial, como es la automatización, como son las plataformas educativas, pero plataformas educativas, diríamos, abiertas, mundiales. Tendríamos que hablar ya de las instituciones educativas como nodos, donde estamos preparando a los estudiantes no en planes de estudio estructurados e institucionalizados, sino planes de estudios personalizados para el desarrollo del pensamiento y el talento y la creatividad. Este ecosistema es la emergencia y lo nuevo que debe de darse ahorita con el COVID. ¿Qué nos trae a nosotros esta pandemia? Nos trae cosas muy claras, que hay una gran brecha que se abre entre los que tienen internet y los que no tienen internet. Brechas que siempre se han cerrado y se han abierto en las otras revoluciones industriales. Pero en esto sí tenemos que ser claros. Hay que democratizar el internet y hay que democratizar los equipos de cómputo. No es posible que en la cuarta revolución industrial todavía sigamos dándoles kits escolares a los estudiantes, como es un lápiz y unos cuadernos, para que vayan a una escuela a seguir rayando con lápiz y papel, sabiendo que la era digital terminó. Ya debe ser algo innato en los estudiantes que tenemos. Y democratizar esto es un reto fundamental de todos los países latinoamericanos para poder competir con las grandes potencias y competir con la tecnología que se viene en la quinta revolución industrial. Este ejercicio solo lo llevamos con un modelo educativo 5.0, donde cambian los paradigmas. Y el paradigma que cambia es que los contenidos digitales son la mínima expresión, porque debemos de llegar es a la educación, a la realidad virtual y a la realidad aumentada. Situaciones y fenómenos claros de la cuarta revolución industrial, donde prácticamente queda entredicho dos preguntas. Una, si seguimos con una educación 1.0 centrada en los contenidos, quedará claro, los maestros serán reemplazados por robots autónomos como los Watson que están proyectados para salir en el 2025. O, ¿cuáles son las lógicas si nos pasamos de ese modelo educativo 1.0 a 4.0 y 5.0 y cuáles serán los ambientes de aprendizaje propios para este desarrollo del pensamiento, el talento y la creatividad? Ahí es la expresión de esta charla y del trabajo que se viene haciendo, como lo repito, desde el Laboratorio de Innovación Pedagógica desde Manizales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, rector Francisco Vallejo, por estos aportes que ha hecho desde la mirada del normalismo de Colombia a través de la expresión y la experiencia vivida en su Escuela Normal de Manizales. Sabemos que las agendas son apretadas de acuerdo a sus responsabilidades y tenemos pues esta participación que seguramente refrescará también la mirada de muchos docentes y seguramente ya están planteando, ya están revisando cuáles son los desafíos que se tienen para transitar de esta visión que usted nos ha compartido de del 1.0 centrado en el conocimiento hacia estos modelos de prospectiva, modelo 5.0, donde las posibilidades se diversifican y las posibilidades de que la práctica educativa
sea diferente, sin soslayar que eso implica una mediación pedagógica, no importa si son robots o son docentes. Tenemos esta pregunta que prevalece en nuestras comunidades. Pareciera que culturas digitales, tecnologías del empoderamiento o del aprendizaje y el conocimiento, apertura de contenidos, diseño de materiales educativos, entre muchas otras aristas de este complejo entramado que implica la educación mediado por tecnologías. ¿Dónde quedan los grupos vulnerables que no tienen acceso, que padecen esta situación que usted comparte, que es que no hay democratización del conocimiento y falta democratización tecnológica? Si pudiésemos cerrar con una posible respuesta, rector, le agradecemos mucho. Sabemos que su tiempo está por agotarse para compartir. Ojalá que nos pueda cerrar su charla con este último aporte. Ese es el reto, esa pregunta, ese es el reto del Estado como tal. Y aquí es el Estado de tomar posición, donde convoca a la empresa privada, convoque a la comunidad internacional, convoque a gremiaciones para hacerle frente a esta población vulnerable. La población vulnerable, si no hacemos el ejercicio de democratizar las tecnologías para una educación 5.0, va a ser el caos social, la degradación con respecto a las ventajas que van a llevar a aquellas personas que tienen acceso a esta información. Ahora, no solo en esta democratización de los equipos de cómputo y del Internet, sino de una formación en el sector educativo real, que los forme para un desarrollo tecnológico que se viene inmensamente y que se dice que el conocimiento que se va a generar en el 2020 al 2040 va a ser superior a todo el conocimiento conocido por la humanidad. Y si seguimos con dos factores, población vulnerable, sin democratización de Internet, equipos de cómputo y con una educación 1.0, va a ser una cuestión caótica y va a ser más grande incluso que la época de la esclavitud cuando se vivía antes de la educación 1.0. Bueno, pues muchísimas gracias por esta última reflexión. Por supuesto que pone en alerta todas las antenas, porque lo que está planteando es que hay una necesidad de generar políticas económicas y políticas educativas que tiendan a ir cerrando estas brechas que usted ha expuesto, me parece enfáticamente y de manera ilustrativa, sobre el tema de los nuevos ecosistemas de aprendizaje. Estimado rector, tenemos para usted y por supuesto para la doctora Soledad las constancias de participación en este seminario internacional sobre culturas digitales que ya les haremos llegar. Agradecemos mucho la generosidad de su tiempo, la generosidad para compartir con nuestros pares académicos, maestras y maestros, que muchos de ellos son formadores de docentes, no solo en nuestro país, sino también en sus países, y deseamos seguir en contacto y tejiendo estas redes de comunicación, estas redes colaborativas académicas y de investigación que nos abren los mundos de su experiencia, los mundos de su contexto y que enriquecen, por supuesto, el propio acervo que tenemos cada una y cada uno de quienes participamos en este seminario. Quiero reiterar, si me permiten, el doctor Francisco, la doctora Soledad, reiterar a nuestra comunidad que el día de hoy se ha reunido, a las maestras y maestros que hoy dedicaron 2 horas de su tiempo para poder escuchar estas dos miradas, estas dos experiencias sobre las culturas digitales. Y por supuesto, con estos desafíos, estas preguntas detonadoras, estas preguntas provocadoras, para que nosotros le demos la mejor respuesta. Y es la mejor respuesta porque es la respuesta desde nuestras condiciones, desde nuestro contexto, desde nuestras prácticas, desde nuestra formación y desde nuestra comunidad de aprendizajes local. Por eso, las respuestas que ustedes den a las preguntas que nos han compartido serán sumamente enriquecedoras. Con esta disculpa para todos ustedes, quiero decirles que los videos, las grabaciones de estas 2 charlas están fluidas, sin ninguna problemática, y nuestro equipo técnico la subirá a la página web.
Muchísimas gracias, doctor Francisco Vallejo, nuestro invitado especial del día de hoy de Manizales, Colombia. Muchísimas gracias, doctora María Soledad, de nuestra anfitriona de México, la embajadora del estado de Nuevo León, de Monterrey, de su institución. Muchas gracias por su participación, gracias por compartir y nos vemos el próximo miércoles con dos grandes temáticas. La educación inclusiva en las culturas digitales. Tenemos como invitada a la doctora Paloma Antón de España, muy conocida aquí en nuestro país, y tenemos políticas educativas para la educación a distancia que planteará el rector de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, una de las 4 universidades nacidas completamente en digitales, en entornos virtuales de aprendizaje, y nos hablará sobre políticas educativas. Seguramente el siguiente miércoles ampliará nuestros horizontes y nuestras expectativas. Les deseamos feliz día, feliz tarde, donde se encuentren. Nos vemos el próximo miércoles para una nueva charla con 2 extraordinarios ponentes. Muchas gracias por su tiempo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo para todos, muchas gracias, hasta luego. Pues muchas gracias, estimada doctora Soledad. Gracias, maestro César Romero. Gracias al equipo que logró sortear las vicisitudes tecnológicas y que nos podrán compartir nuestros videos ya pulidos, ya afinados para que sean de fácil transmisión, de fácil recuperación de las ideas. Nos vemos el próximo miércoles.